nuestro corazón, como si estuviéramos iniciando una obra nueva para nuestro Señor Jesucristo. Yo le pido a Dios que ponga en cada uno de nuestros corazones el deseo de lo más profundo de nuestro ser, el querer hacer que la obra de Él se siga estableciendo en esta tierra, más en estos tiempos que estamos tan difíciles. Yo entiendo la situación que estamos viviendo como país, entiendo de que tenemos que protegernos muchísimo, que tenemos que cuidarnos muchísimo. Entiendo todas estas cosas. Pero si nos ponemos a ver, hay mucha gente que está muriendo hoy y no ha tenido la oportunidad de recibir la palabra. Y tenemos que hacer lo que las mismas leyes nos permitan hacer, porque no vamos a ir en contra de la ley terrenal, porque si no estaríamos en contra de la ley de Dios. Cuando tenemos que guardar las restricciones y todas estas cosas. Pero lo que podamos hacer, hagámoslo. Hagámoslo. Porque mucha gente, hoy jóvenes, hemos visto jóvenes de 18, 30 años que han muerto a través de esta enfermedad de COVID, este virus. Y dice la palabra que el que puede hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como pecado. Entonces, vamos a esforzarnos para seguir haciendo lo que podamos hacer para poder ayudar a otros a que puedan tener esa paz que dice el Señor, esa paz que el mundo no conoce, que es la paz de Dios. Que saber que si estamos enfermos, que si nos dio COVID, es para nuestra salvación. Porque Dios todo lo que permite en tu vida y en la mía es para nuestra salvación. Amén. 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 Así es que le damos las gracias a Dios por eso. Y vamos a seguir caminando, pidiéndole a Dios que nos ayude para seguir llevando su palabra. Le damos las gracias a todas aquellas personas que se conectan a través del YouTube, que escuchan las prédicas. Nosotros la hicimos con el afán de que la iglesia tenga más fácil para recibir la enseñanza. Pero hemos topado con una grata sorpresa, que mucha gente de otros lados la está escuchando, la palabra. Hasta una señora que está fuera de Costa Rica, en otro país, escucha la palabra que hemos estado predicando. Y es por eso que tenemos que esforzarnos más cada día, porque usted ni yo sabemos a dónde nos quiere llevar el Señor. Amén. Como iglesia. Amén. Aunque ustedes no lo crean, la presencia de ustedes hoy aquí, y que mi amada esposa hoy los ha tomado para que puedan ver desde otro lugar que estamos iniciando, que seguimos caminando, eso va a levantar los ánimos de otras personas a que puedan dar un esfuerzo un poquito más. Amén. Quiero que sepan que si otras personas quieren venir,
Por supuesto, aquí lo más que vamos a poder tener son 8 personas. Y ojalá que, como en este caso, Reinaldo y Arlene, que son de la misma burbuja, Luis y Daniel, y poder tener ese cuidado para que podamos estar cuidándolos también. Y si es necesario que hagamos otro culto más para que otras personas puedan venir, lo vamos a hacer. Lo queremos hacer, estamos en la disposición de hacerlo, porque lo importante es que si está en nuestras posibilidades congregarnos, que lo hagamos. Porque sé que eso es beneficio para nosotros mismos. Amén. Hoy vamos a hablar de una palabra muy interesante. Y yo creo que muchas veces hemos escuchado a personas hablar de esto. Y también nosotros nos hemos hecho esa pregunta. Pero antes de que iniciemos con la palabra, yo quiero pedirles que podemos sentarnos para que nos pongamos cómodos y la escuchemos. La palabra de hoy, el título se llama La existencia de Dios. Ese es el título de la palabra, la existencia de Dios. Y con ese título viene una pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo sabemos que existe Dios? ¿Cómo sabemos que Dios existe? La respuesta se puede dar en 2 partes. Primero, la primera parte, todo ser humano tiene un sentido interno de Dios. Todo ser humano tiene un sentido interno de Dios. ¿Y cómo sabemos que tenemos un sentido interno de Dios? Porque la palabra de Dios nos enseña eso. Y está en Génesis capítulo 1, versículo 26, que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, desde ahí nosotros nos damos cuenta de que Dios existe. Eso es como cada uno de nosotros sabemos que su mamá te trajo al mundo, porque si no, ¿cómo hubieras venido al mundo? Tuvo que existir una mujer que te llevó en el vientre para que hoy usted estuviera en este lugar. Eso no lo podemos negar ninguno. De la misma manera, eso es lo que nosotros sentimos de Dios, porque dice la palabra que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Esa es la primera parte. Podemos decir que Dios existe porque hay una parte de Dios en tu vida y en mi vida. Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Por eso no podemos negar la existencia de Dios. Pero también hay una segunda parte donde nosotros podemos ver claramente la existencia de Dios. Y la segunda, creemos en la evidencia que se halla en la Biblia y en la naturaleza. Esa es la segunda parte del por qué nosotros creemos en la existencia de Dios. Y lo podemos respaldar con la palabra en Romanos capítulo 1, versículo 20.
Romanos capítulo 1, versículo 20. Y yo quiero decirle a ustedes, hermanos que están hoy aquí presentes, que si tienen alguna pregunta, la hagan igual, como si estuviéramos, como siempre lo hemos hecho en el culto. Que no nos vayamos para nuestras casas con dudas. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Podemos ver que la palabra aquí también nos reafirma la existencia de Dios y cómo nosotros vemos la existencia de Dios en la naturaleza. Bueno, ¿cómo hará un árbol para echar frutas? ¿Y cómo será que de una semillita que usted siembre nace un árbol y ese árbol da muchos frutos? ¿Cómo funciona eso? Solo Dios tiene ese poder para hacer estas cosas. Cuando vemos la naturaleza, cuando vemos esos vientos tan fuertes, solo Dios tiene el poder para hacer que los vientos soplen y tengan esa velocidad tan increíble que agarran esos vientos. Solo Dios tiene el poder para hacer que el mar se embravezca cuando Él diga. Solo Dios tiene el poder para que todas las cosas que Él creó, dice el Señor que Él mandaba una nube para que cubriera el pueblo de Israel en el día, para que pudieran soportar un poco el calor que hacía, para darles sombra. Pero también en la noche mandaba la luna para que les alumbrara el camino. Solo Él tiene ese poder en las cosas visibles. Él las hizo visibles para nuestros ojos, para que pudiéramos tener toda la certeza de que Él existe, de que Él es el Dios creador de toda la tierra. Amén. Y dice la palabra en Romanos al final de este versículo 20, de modo que no tienen excusa. Usted y yo tenemos ninguna excusa para decir que Dios existe. Ahora viene esta pregunta: ¿por qué muchas personas niegan la existencia de Dios? ¿Conocen ustedes personas que nieguen la existencia de Dios? ¿Verdad que sí? Hay gente que dice: yo no creo en Dios. Y seguimos creyendo que venimos de los monos. Y la Biblia también tiene una respuesta a este tipo de personas que creen que Dios no existe. Porque la Biblia tiene respuestas para todo lo que tú quieras preguntarle de tu vida. Todas las dudas que tú tengas, la palabra te las va a aclarar. Amén. Conforme el propósito de Dios para tu vida. ¿Por qué muchas personas niegan la existencia de Dios? ¿Qué dice Romanos capítulo 1 versículo 21?
Romanos capítulo 1, versículo 21. ¿Por qué hoy en día mucha gente todavía niega la existencia de Dios? Vamos a ver. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué nos quiere decir esta palabra con respecto a esto? Pues habiendo conocido a Dios, porque la naturaleza nos da amplia evidencia de que Dios existe. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y es ahí donde viene a nuestra vida el que nosotros podamos comenzar a cuestionar la existencia de Dios, porque comenzamos a utilizar nuestro razonamiento. ¿Y por qué utilizamos nuestro razonamiento? Por conveniencia. Por conveniencia comenzamos a utilizar nuestro razonamiento, porque usted quiere tener su propia razón. Porque usted quiere acomodarse a lo que a usted cree que mejor le convenga. Y dice la palabra en Romanos 21, y su necio corazón fue entenebrecido. Se cegó, se cerró, no quiere más explicaciones, hace lo que quiere, como le sucedió al pueblo de Egipto. Su corazón se endureció, dice la palabra. Entonces no escuchaban la voz de Dios, sino que seguían en sus propios razonamientos. Pero no solamente Romanos nos habla con respecto al por qué mucha gente niega la existencia de Dios. Vamos a ver el Salmo 10, versículos 3 y 4. ¿Qué dice el Salmo 10, versículo 3 y 4? ¿Lo pueden buscar? ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra: porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El malo se jacta del deseo de su alma. Dice la palabra que dentro de nosotros salen nuestras concupiscencias. ¿Y qué quería decir concupiscencia? Si alguno se recuerda, que me lo diga duro para que también quede grabadito ahí. ¿Qué quería decir concupiscencia? El deseo de querer seguir haciendo lo malo. Que eso sale de dentro de nuestro corazón. Entonces, si usted cae en una situación de pecado, no es porque el diablo lo llevó a pecar. Dice la palabra que dentro de nosotros que está eso, el deseo de querer seguir haciendo lo malo. Es por esa razón
que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Y tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra nuestra carne. Porque aquí dice la palabra, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Es dentro de uno donde está el deseo de hacer lo malo. Pero tenemos que tener la certeza de lo que la palabra nos dice, que es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Y lo que está en mí, cuando yo he recibido a nuestro Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, lo que yo tengo dentro es el Espíritu de Dios. Amén. Que es más fuerte que el que está en el mundo. ¿Y qué es lo que está en el mundo? Es este cuerpo. El Espíritu de Dios tiene que dominar a este cuerpo, pero para que eso suceda, usted tiene que tener la convicción y llenarse de la palabra. Amén. Buscar fervientemente la palabra. Porque llegarán esos momentos en los que nosotros, cualquiera de nosotros, podemos caer. Pero si permanecemos en la palabra, el Espíritu de Dios dice que Él es el que nos va a hacer redarguir de todo pecado. Él nos va a avisar, no vaya por ahí, esto no te conviene. Pero eso es el Espíritu Santo de Dios. Dice que bendice al codicioso y desprecia a Jehová. En estos tiempos, amado, ayer hablaba con el pastor que casó a mi hijo, y él me decía, mira, pastor, hace más de 100 años hubo otra pandemia y más fuerte que esta, y salimos adelante. Y le digo, sí, hermano, el problema es que estamos viviendo otros tiempos muy difíciles, que no es la pandemia, somos nosotros mismos. Porque hoy, ¿qué es lo que más hay en este mundo? Codiciosos. Estamos codiciando todo lo que hay en este mundo. Entonces le decía yo a este hermano, para nosotros es más difícil. Porque antes usted veía en una casa que se le reventó la chorrea porque ya no había cerámica, no había pisos de otro tipo, porque solamente el que tenía un poquito más de plata le ponía otro tipo de pisos, pero la mayoría eran chorreados y lujaditos, muy bonitos. Pero se le reventaba el piso y eso uno decía, mira, vamos a tener que hacerlo nuevo todo. Porque ellos no eran codiciosos. Hoy nosotros se nos quiebran 2 cuadros de cerámica y queremos cambiar todo el piso. Aprovechemos para cambiar estos 2 cuadros y pongámosle un piso nuevo, más bonito, porque ya este no me gusta. Estamos luchando contra nosotros mismos. La codicia del ser humano es lo que hace que es más difícil que podamos salir de esta pandemia. Porque usted ve en las huelgas mucha gente diciendo que nos estamos muriendo de hambre, que si no nos mata la pandemia nos mata el hambre. Pero usted ve en las playas y el montón de gente paseando, tal vez gente que está ahí diciendo que se está muriendo de hambre, está en las playas gastando plata. La codicia del ser humano es lo que nos está matando. Y es la que va a ser más difícil que podamos salir. Yo esos días me he hecho una pregunta. ¿Será que nosotros merecemos un mejor presidente? ¿Qué opinará Dios? Si nosotros nos vamos a tiempos antiguos de la palabra, cuando el pueblo de Dios era un pueblo obediente y caminaba conforme a los propósitos de Dios, Dios ponía a un rey con el corazón como el de Dios, como fue David. Pero cuando el pueblo comenzaba
a desubicarse y comenzaba a hacer lo abominable delante de los ojos de Jehová, ponía un rey, podríamos decir malo, hasta que el pueblo no reconociera que se había apartado del camino. Entonces, hermanos, dice que el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Porque hoy, como yo soy doctor, como yo soy ingeniero, como yo soy preparado, como yo tengo tal habilidad, como yo soy muy bueno para los negocios, no busco a Dios, porque me creo autosuficiente. No dependo de Dios. El malo, la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Vea, hermanos, ustedes saben que hay muchas iglesias que han tenido que cerrar sus puertas, definitivamente, porque ya no hay recursos para poderlas mantener abiertas. Si en nosotros, como cristianos, estuviéramos pensando en Dios, ¿se cerrarían estas puertas de estas iglesias? No. Pero estamos pensando solamente en lo que a nosotros nos conviene. Amados, es difícil ver cómo en tantos países hoy en día grandes iglesias han cerrado y pequeñas iglesias han cerrado. Hay iglesias grandes que han cerrado porque sus gastos son demasiado grandes. No es lo mismo que nosotros paguemos aquí. En días atrás estuvimos pagando hasta 11,000 colones de corriente. Hicimos algo. No es lo mismo que nosotros paguemos el alquiler que pagamos acá, que es poco, que una iglesia grande. Pero aún así, sea la iglesia grande, si es una iglesia grande es porque tiene muchos miembros. Y esos miembros podrían un poquito cada uno mantener esa iglesia abierta. Y si es una iglesia pequeña, son poquitos miembros, es igual. Porque los gastos son pocos y se pueden sacar adelante entre todos. Si nuestros pensamientos estuvieran en Dios y no nos estuviera pasando lo que dice este salmo, porque el malo se jacta de su deseo, de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El asunto es que pensamos en nosotros mismos nada más. Hasta como cristianos pensamos en nosotros mismos. Porque usted tal vez ya sabe que usted tiene que buscar la palabra. Y usted se puede levantar en la mañana y busca la palabra. Tal vez no es necesario que la puerta esté abierta porque ya usted busca al Señor. Pero aquel que todavía no ha llegado, aquel que todavía no ha tenido la oportunidad de pasar por una puerta como esa para poder tener un encuentro con Cristo, a esos que, mi hermano,
Les estamos cerrando nosotros también las puertas a ellos para que ellos lleguen al conocimiento de la palabra de Dios, porque las puertas se tienen que cerrar. Porque los que hemos sido bendecidos a través de su palabra, hoy se nos olvida que hay muchos que necesitan. Nuestros pensamientos tienen que estar en Dios. Y si nuestros pensamientos están en Dios, ¿saben qué, hermanos? ¿A qué vino Jesucristo a esta tierra? A establecer su iglesia. Amén. O pensamos que solamente nosotros somos iglesia y que ya no puede entrar nadie más. Y entonces ya no hacemos nada para que ellos puedan llegar. Vean lo que dice el Salmo 14, versículo 1, para que lo busquen, hermanos. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Amados, si no estamos haciendo el bien, nos estamos corrompiendo. Así de sencillo. No hay quien haga lo bueno. Porque resulta que no es suficiente con que usted ya conozca. No es suficiente con que usted viva bien y quiera agradarle a Dios. Pero si le agradáramos a Dios, en realidad, como dice la palabra, andaríamos buscando hacer el bien. Ser un canal de bendición para otras personas. Porque el necio dice, en su corazón no hay Dios. Ve qué interesante lo que dice esta enseñanza que escuché. Dice, estos pasajes ponen en evidencia que el pecado lleva a las personas a pensar irracionalmente y negar la existencia de Dios. El pecado es lo que hace que nosotros rechacemos las evidencias de que Dios existe. ¿Cómo podríamos explicar cómo comienza a crecer un bebé dentro del vientre de su madre? Un espermatozoide así chiquitico, que lo hemos visto cuando salen, es algo, pero algo miniatura, que tiene que verse con, ¿cómo se llama esos aparatos? Microscopios, para poderlos ver. Y cómo eso comienza a germinar en el vientre de una madre y comienza a formar una criatura dentro del vientre de esta madre. Y cómo algo que no tenía forma, de un momento a otro comenzamos a ver que comienzan a salirle deditos. Y se le comienzan a formar los ojitos. Eso no es suficientemente evidencia de que Dios existe. Amén. Pero el pecado, hermanos, el pecado es lo que nos hace a nosotros rechazar la evidencia de Dios y de que Dios existe. Y lo más triste, que como cristianos
muchas veces estamos demostrándole a Dios que en nuestras vidas Dios no existe. Somos cristianos, pero Dios no existe en nuestras vidas, porque lo estamos negando con nuestras actitudes, porque no estamos haciendo lo que Él nos dice que hagamos. Entonces, hermanos, el pecado es algo que nos ayuda a nosotros para que por conveniencia propia neguemos a Dios, porque queremos estar ahí. Porque nos gusta estar en el pecado. Entonces negamos a Dios. Mira que en estos tiempos, hoy en día el decir, en estos tiempos, estamos viviendo otros tiempos. Y entonces no se puede vivir como dice la palabra. ¿Qué estamos haciendo? Negando a Dios. Negando. Y vea lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 24, hermanos. Esto es una advertencia, amados. Esto es una advertencia a lo que Dios nos está hablando hoy. Dice Romanos, capítulo 1, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que desecharon a Dios, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por lo cual también Dios los entregó a su inmundicia. Vean ustedes, hermanos, llega el momento en que Dios te habla, y te sigue hablando, te sigue diciendo, ven, no importa cómo sos, yo te recibo. Déjame transformarte, déjame hacerte una nueva criatura. Yo tengo el poder para cambiar tu vida. Date la oportunidad. Yo quiero que tú vuelvas a creer de que yo existo. Porque el pecado te ha cegado el entendimiento. Pero si tú no quieres hacer caso, dice la palabra, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de su corazón, en lo que quieren hacer en sus vidas. Porque muchos sabemos que eso está malo, pero lo queremos seguir haciendo. El problema es que cualquiera de nosotros puede caer en cualquier pecado, hermanos. Porque mire que el que está firme, mire que no caiga, dice la palabra. Tenemos que estar atentos, cualquiera de nosotros podemos caer. Y ese no es el problema, que usted caiga. El problema es que usted quiera permanecer en ese lugar. Que usted quiera permanecer en el pecado. Si usted permanece en el pecado, está diciendo que Dios no existe. Pero si usted se levanta del pecado, está dando clara evidencia de que Dios existe, porque en nuestro cuerpo natural, este cuerpo que está en nosotros y que domina, si nosotros lo permitimos, nuestro ser, va a querer estar en el pecado.
Porque eso es lo que quiere la carne. Pero cuando usted se levanta de ese lugar donde usted cayó, y usted se levanta, usted está dando clara evidencia de que Dios existe. Amén. Porque es más fuerte el que está en usted que el que está en el mundo. Santo. Eso es lo que dice la palabra. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y vean lo que dice, váyase más arriba, ahí mismo donde están, en el versículo 18. Para todos aquellos que piensen que Dios es amor. Ay, no, pero yo sé que Dios me perdona. Ay, yo sé que ando mal. Yo sé que yo estoy haciendo lo malo. Ay, pero yo sé que Dios me va a perdonar. Bueno, si se arrepiente, sí. Dios te perdona. Pero recordemos que arrepentirse es dejar el camino que llevas y retomar el camino que Dios te trazó. Si no, usted no está arrepentido, tiene remordimiento, te hace sentir mal. Pero los que piensan de esa manera, de que la misericordia de Dios y que el amor de Dios, pero obvian lo que dice la palabra con respecto a la ira de Dios. Y ojo lo que dice el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la maldad. La verdad. Vean, hermanos, lo que la palabra nos está enseñando. Y no estoy hablando del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, estoy hablando del Nuevo Testamento. Para aquellos que piensan que eran el Antiguo Testamento donde Dios, la ira de Dios, no, estamos hablando en el Nuevo Testamento, donde la palabra de Dios nos está diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y muchas veces, hermanos, nosotros, los cristianos, estamos impidiendo la justicia de Dios, la verdad de Dios, con nuestro testimonio. Hay muchas maneras de negar a Dios. No solamente decir que Dios no existe. Nuestro comportamiento es clara evidencia de que nosotros decimos que Dios no existe. Y Dios nos quiere llevar a nosotros, hermanos, a que cambiemos estas cosas y que más bien nos pongamos nosotros a hacer la voluntad de Dios para que muchos otros puedan llegar a conocer de esta verdad. Amén. Y esa tarea nos toca a usted y a mí. Yo quiero recordarle que cuando usted decidió aceptar a Jesucristo, Jesucristo te recibió como su discípulo, como su discípula. Y que todo el que es discípulo de Dios, tenemos que trabajar para la obra de Dios. Amén.
de una u otra manera. Y predicar el Evangelio, dice la palabra, a todas partes. Y eso es una tarea que le corresponde a usted y a mí, como cristianos. En muchas ocasiones no es necesario que hablemos. En muchas ocasiones nuestra manera de vivir es la que va a llevar el Evangelio. Por eso le damos gracias a Dios por la palabra. Amén. Porque recordemos que la palabra se hizo para corregirnos, para redarguir de lo más profundo de nuestro ser, para que podamos estar preparados para la buena obra. Amén. Para esa es la palabra. Amén. Y le damos gloria a Dios en esta mañana. Y vamos a terminar dándole las gracias a Dios y pidiéndole que nos ayude para seguir caminando conforme el propósito de Él. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque a través de ella tú nos confrontas con nuestra propia vida, Señor. Y yo reconozco, Señor, que te fallo y que necesito que tú me corrijas, porque tu palabra me enseña que tú corriges al hijo que ama. Y anhelo en mi corazón que tú me corrijas en todas las cosas que no te agradan y que maltratan tu corazón, para poder nosotros cambiar todas esas actitudes. A ti te damos las gracias, Padre. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que hoy se hicieron presentes. Bendecimos a los hermanos que están en sus casas y que van a escuchar este video, para que también sean bendecidos como tú nos has bendecido a nosotros, Señor. Y bendice a todas aquellas personas que puedan abrir este video y que puedan recibirlo como tu palabra. Amén. Que es tu palabra la que transforma, Padre. Amén. Esto, Señor, te lo presentamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión con tu Santo Espíritu, Señor. Amén y amén.